Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. En esta oportunidad, pues queremos invitarlos realmente a tener una charla cercana, íntima, con César López. Hay una gran diferencia entre estar del lado de las víctimas y estar al lado de las víctimas. Pues él es de esos colombianos que con su música está al lado de las víctimas, recorriendo el país, escuchando y atendiendo y por supuesto acompañando. Por su activismo fue declarado mensajero no violento de las Naciones Unidas y emisario de la conciencia de Amnistía Internacional. César, en Entrevistas con Alma de País, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Patricia, qué emoción, qué alegría. Aquí estoy con todo mi corazón para que entendamos juntos algo, no sé qué. La vida, el país y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la no violencia y con esa maravillosa obra que usted hace, diría yo, sanando un poco el corazón y la historia de la gente. Sí, yo soy un terco en el tema de que las artes son la medicina del alma de Colombia. Y yo sí, y lo digo y lo repito una y otra vez, y aquí vuelvo y lo digo, si Colombia no se expresa de manera mucho más emotiva, si no nos conmovemos, no nos movemos. Y todo lo que queramos hacer sucederá si hay gente conmovida, correctamente conectada desde las emociones, y eso dependerá de la presencia de los artistas, de las y los artistas. ¿Y usted siente que somos un país indiferente o hemos avanzado un poquito en esa conexión y en eso de conmovernos? Yo soy de un grupo de personas que creo que hemos entendido que la situación del país ya no pide de nosotros simplemente hacer algo por alguien, sino que nos tocó la generación de ser ofrenda, de entregarle nuestra obra y nuestra vida, ojalá en vida, a que algo cambie, para que esos niños que hoy están gateando por ahí tengan un destino distinto. Y yo creo que si uno se asume más en lógica de ofrenda que simplemente estar en un activismo, de hacer algo, las cosas se mueven y se cambian. Y en ese sentido, ¿cómo se ofrece usted a Colombia? Pues yo no tengo ningún otro sentido al despertarme, ni al sentarme al piano, ni al coger una guitarra, que no sea pensar que eso que hago ayude a alguien a sanar, a entender, a mirar desde otra esquina. Y me ofrendo, por ejemplo, hoy, después de esta entrevista, vamos a Arauca, a ver qué se puede hacer también allí, en un departamento que está siendo duramente golpeado por una violencia muy fuerte. Vengo de una gira larga que se llamó Hasta que amemos la vida, reuniéndome con exiliados, con gente que está por fuera del país, que se tuvo que ir por amenazas. Y yo voy haciendo todo lo que más puedo, desde un recurso muy básico, que es una guitarra y algunas letras que cantan al país. ¿Y quién, digamos, lo apoya realmente cuando se trata de hacer eso que usted hace? ¿En dónde encuentra el apoyo? ¿En dónde está el eco? Para mí la fortaleza está en las personas que hacen la resistencia, y que son las mamás, por ejemplo, que están hoy marchando en alguna plaza, que están en grupos colectivos de jóvenes que rescatan a otros jóvenes en Quibdó, en Tumaco, en Buenaventura, personas que con muchísimos o nulos privilegios, muchísimas menos oportunidades que podría tener yo, han hecho de su vida una vida al servicio de los demás para alcanzar la paz. Hasta la vida y siempre. Cuando yo sí escucho esa frase, veo esa frase, me acuerdo de usted. Esa frase es muy César López. ¿Por qué? Y además no es mía, porque es una frase que en el año 97, cuando el ELN se toma Mogotes en Santander, los campesinos que salen a hacer resistencia y a impedir la toma del pueblo, acuñaron esa frase: ¿qué estás dispuesto a dar por tu comunidad hasta la vida? ¿Y hasta cuándo vas a estar en esto siempre? Incluso
En algunos lugares la gente se saluda así, hasta la vida y siempre. Y yo Qué entendí belleza. eso y me la tatué y la dejé en mí como una frase que me recuerda la ofrenda precisamente. Usted ha recorrido no solamente el mundo, el país, partamos del país, ha estado en lugares pues, que para los colombianos son sinónimo de dolor, de resiliencia, como lo es Bojayá, El Salado. ¿Cómo siente que está en estos momentos el país? Ese país que no es el país de las ciudades, el país de las venas. El país está en deuda de reconocer el trauma. Yo creo que ahorita precisamente vengo de ese viaje de escuchar sociedades que han tenido guerras muy profundas y que reconocieron que tienen un trauma. Y esta sociedad está traumatizada por el dolor de la guerra. Y no lo hemos aceptado, al contrario, miramos para otro lado. Entonces siento un país traumado, un país que se acostumbró a vivir en la lógica de que es posible perderlo todo en algún momento. Y por ejemplo, si hablamos de la paz total, que es una propuesta del gobierno nacional, un hombre como usted, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza y sobre todo qué tanta esperanza tiene? A mí me llama la atención, me gusta la idea de generar los símbolos, a mí me gusta y desde ahí el artista siempre se mueve. Entonces, generar la idea de que hay algo una utopía que podríamos ir a buscar al mismo tiempo. Todos los que están en armas, todos los que estamos desconectados de alguna manera de las guerras, todos los que estamos pendientes de ellas, como una invitación general. Hay una ecuación que se acuñó hace muchos años, que es cómo salvamos al mundo. Llevemos la mayor cantidad de gente posible, lo más rápidamente posible, a los niveles más altos de conciencia posible. Esa es una cosa que se creó en el 2008, pero yo siento que una invitación como estas, que tal que todos al mismo tiempo nos enfocáramos en ese camino, en esa ruta. Entonces me entusiasma. Sé, por supuesto, que esto es una cosa utópica, difícil, costosa, difícil en un país polarizado, en un país... pero a mí me gusta como norte, Cuando yo hice la canción de Hasta que amemos la vida, la canción se llamaba Hasta que esta mierda cambie. Ese era el nombre que yo le había puesto. Y después de mucho masticarlo, dije, pero yo no puedo decir hasta que esta mierda cambie si esta mierda es mi país. Claro. Entonces le puse Hasta que amemos la vida, como una especie de norte allá. Un preso que era muy artista pintó en su celda una ventana con flores y pájaros y pintó una puerta de salida. Y entonces entendí que el artista ayuda a pintar futuros, caminos, y que esto de la paz total yo lo veo desde esa esquina muy artísticamente, como alguien que pinta una puerta de salida y dice, ¿qué tal que todos hubiéramos pasado hacia allá? Y ahí estamos, encarando las dificultades propias de la realidad y la contundencia de la realidad. Hay historias, por supuesto, de país que no aparecen en los medios de comunicación, que quizá ni siquiera hacen parte de las dolorosas cifras, pero que son historias que cuando usted va al territorio las conoce, y las conoce de la voz propia de quienes las han protagonizado. Tiene en sus manos muchas historias, usted está lleno, su piel de historias, así lo dibujo yo un poco. Cuéntenos una, de esas que quizá a quienes nos están viendo y escuchando los haga pensar realmente en que esto tiene que cambiar. Son muchas y hay muchas muy dolorosas, y yo tal vez he querido dejar de pensar en ellas porque tal vez le hacemos más bien al país contando las heroicas resiliencias de mucha gente. Las abrazadas, por ejemplo, en Granada, Antioquia, que han perdido hijos, esposos, y que aún así se reúnen a hacer terapia psicológica sin ser psicólogas, Sí. unas a otras. Suben a una montaña, recuerdan a sus seres queridos, esta cosa que retrata muy bien el maestro Juan Manuel Echavarría en su exposición sobre los escogidos, con esos cadáveres que la guerra tira al río, que los violentos
tiran a los ríos Cauca, Magdalena, Atrato, y que al final por allá 2 pueblos más abajo, un campesino con una varita los trae a la orilla y le redignifica ese cuerpo dándole cristiana sepultura. Cosas que demuestran que en el fondo de la guerra habita también nuestra más profunda bondad, nuestra capacidad de hacer las cosas desde el amor a lo vivo, a la vida. ¿Todavía le siguen preguntando por la escopetarra? Sí, claro. Sí. Ese es un lugar común en las entrevistas. La escopetarra es un objeto que yo sigo entendiendo, tratando de entender. ¿Me lo explica después de la pausa? Claro que sí. Ya volvemos. Esto es Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con César López. Las noticias como son, la información de primera mano, las voces de sus protagonistas. ¿Qué es ser jefe de gabinete? Es como poder articular muchas de las decisiones del presidente. Estaba hace rato así diciendo, ojalá me inviten, y lo logramos. Yo me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven, tantos periodistas maravillosos haciendo periodismo. Conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Colombia y Radio desde San Andrés. Tú eres arte y parte de este parche. Que todos los días se expresa desde las 6 de la mañana, llevando la voz de la Presidencia de la República, del Gobierno Nacional. Colombia Hoy Radio. Síguenos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Continuamos conociendo un poco la visión de este país actual que construimos todos, pues a partir y a través de la voz de César López. César, vemos aquí en el fondo una imagen maravillosa, diciente, yo diría que casi que tiene un sonido, esa fotografía suya alzando la escopetarra tiene un sonido. ¿Cuál es el sonido de esa imagen? Sí, yo la veo y ¿sabes en qué pensé o qué sentí inmediatamente? Ese grito. Estábamos gritando resistencia, porque en esos días, pues obviamente, 2021... ¿Paro nacional? Paro nacional. Pues la gente estaba y nos estaban llegando por el WhatsApp la cantidad de cosas que estaban pasando en las noches, los heridos, las cosas, en fin. Y yo veo esta foto como una especie de pregunta. Yo me pregunto hoy mucho en qué está el movimiento por la paz en Colombia y el movimiento artístico por la paz. Y fuimos convocados también a la rabia y también a la esperanza y también a la memoria y también a la sanación. El papel de nosotros ahí es múltiple. Y yo creo que en ese momento que yo también estaba con mucha rabia y estaba gritando resistencia, sentí que de todas formas nosotros tenemos un acumulado de emociones, de muchos años, de desesperanza, de rabia, de dolor, de indignación, de tristeza, de cualquier lado político que tú estés, las puedes tener. Y que era importante gritar, era importante sacar, era importante hacerle catarsis a eso, pero también hay que pasar de eso. Sí. El arte no se puede quedar simplemente en el grito mudo o en la rabia, sino que tenemos que proponer salidas. Este programa llega a muchos rincones de Colombia y seguro mucha gente aún no conoce esa historia suya de la escopetarra y de cómo en una escena casi que cinematográfica usted tiene una guitarra en la mano, pero se encuentra con un soldado que tiene un fusil y ahí nace la idea de la escopetarra. Cuéntenos eso para la gente que no lo conoce aún. Habíamos creado en el año 2002 el Batallón Artístico de Reacción Inmediata, que era un grupo de artistas que cuando oíamos en la radio, ve, acaba de estallar un carro bomba, o acaban de atentar contra el fulano, o acaban de matar a sutano, salíamos rápidamente al punto a cantar, a pararnos ahí. Era curioso porque ahí estaban las ambulancias y el CTI, estaba el ejército y la policía, y había 3 o 4 locos con guitarras cantando en una esquina. ¿Cuál era la propuesta? Es la pertinencia del arte en momentos de crisis, es el acompañamiento emocional de la gente que ha sido afectada,
Y justo me acerco a un sitio, el Club El Nogal, 20 de febrero del 2003, y queríamos pararnos ahí, al lado del club, o adentro del club, con nuestras guitarras. Por supuesto estaba acordonado, nadie podía pasar. Y yo traté de pasarme de manera irregular, clandestina, en fin, y el soldado me clava, me detiene con la culata de su fusil, rompiendo mi guitarra. Cuando nos quedamos los dos mirándonos frente a frente, nace la idea de crear ese instrumento, de ponerle cuerdas a un fusil y el símbolo en el que se ha convertido. Sí. Es un símbolo que ahora está, por ejemplo, que lo entregamos a la nieta de Mahatma Gandhi en la India, que reposa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, que es un objeto del que se pueden sacar muchas conclusiones. Y cuando usted lo lleva, ¿cuál es el efecto en la gente, en la sociedad, en la comunidad? Es un objeto que tiene la intención de interpelar, de todas formas no de gustar, y esa es una diferencia que yo tuve que aprender con el tiempo. Sí. No a todo el mundo le tiene que gustar el aparato, le puede decir, hey, eso es una apología a las armas, eso es una... ¿Qué es eso? Sí. Para mí es una especie de museo itinerante que nos recuerda la guerra que hemos vivido. Para mí es un objeto que habla de la redención del victimario también. O sea, ese que disparó tuvo una oportunidad de dejar esa estructura inhabilitada y de crear y hacer una vida, una familia. Es un objeto que de todas formas, por ser una AK-47, el arma que más muertos le ha causado a todo el planeta, tú lo pones en un concierto en Alemania o en un concierto en Sudáfrica y siempre la gente lo entiende el mensaje. Así que a mí me enorgullece mucho siempre llevar ese objeto y saber que es un objeto que pretende movilizar conciencias, que la gente piense por qué hubo que hacer en Colombia una guitarra con un fusil AK-47. Usted es un artista que no solamente hace música, sino que crea precisamente vínculos, procesos, se inventa cosas para que la gente se mueva, para que la gente se conecte. Y podríamos estar hablando de 24/0, podríamos estar hablando de la vacuna que creó contra la violencia, de este proceso de Invisibles e Invencibles con personas habitantes de calle. ¿En qué va todo eso? O sea, ¿son realmente proyectos cíclicos o hay alguna consistencia, por ejemplo, en 24/0? Es muy importante porque de cada uno hacemos una sistematización juiciosa que nos va indicando cuál debe ser el siguiente paso. Y yo, por ejemplo, ahorita en abril hicimos la grabación de la Memoria Sonora para la Paz del Norte del Cauca, que es montar instrumentos y equipos de grabación en una camioneta y rodar por el norte del Cauca y que la gente salga y cante sus coplas y sus poesías sobre la resistencia, sobre la guerra, sobre la paz. Y ese es un resultado de ese proceso de 24/0, que nos pedía ir a entender por qué se mata la gente, ir a entender qué se dice distinto en los pueblos y en las ciudades, ir a entender cuál es el papel de esos artistas y de esos saberes ancestrales en la construcción de la paz. Entonces una cosa nos va llevando a la otra y aquí voy. Yo no creo que esta obra se termine, pero me siento muy tranquilo de haberme puesto en esas, de haberle entregado mi vida a eso. Usted es un referente, una inspiración. Yo quiero ser como César, sé tocar la guitarra, sé cantar, quiero quizá, ¿no?, tratar de movilizar y cambiar el mundo. En su historia personal, ¿cuál fue ese punto de giro que hizo que usted, que era un cantante, un músico reconocido de poligamia, incluso amor platónico de muchas chicas en Colombia, ¿qué hizo que usted girara realmente su historia? Hay dos cosas. Una es que yo tengo una historia familiar que tiene que ver con el conflicto armado. Yo tengo una hermana que en el año 79 fue detenida y torturada en las caballerizas del Cantón Norte, en unas épocas muy complejas, ¿cierto?, del M-19, y esa herida familiar que siempre estuvo ahí, pero que nadie abordó, yo tuve que abordarla en algún momento de mi juventud, y decir, yo quiero saber de qué estoy hecho, y estoy hecho de esa herida también.
Y eso me empujó a empezar a buscar respuestas desde mi oficio. Pero también yo empecé a renegar de esos ejercicios del espectáculo, porque encuentro en ellos cosas que podrían hacerse mejor. ¿Cómo qué, por ejemplo? Yo siento que nosotros giramos en un modelo colonial, donde los artistas que creemos son la música, son los que pasan por la pecera de estas cámaras. Y invisibilizamos al resto que sí son la música o que también son la música. Es como decir que los únicos peces que existen en el planeta son los que están en el acuario. O sea, y por supuesto se reproducen estereotipos de violencia, de modelos de éxito que son muy duros para los jóvenes en los barrios, que cosifican a la mujer, las quejas que uno podría poner, siendo por supuesto defensor del entretenimiento, de lo importante que es el divertirse, el sanar bailando, en fin. Y usted también se ha caracterizado por vincular colegas, artistas, músicos. Desistí de eso ya. ¿Ya no? Ya no. ¿Por qué? Los famosos estaban ocupados cuando usted los llamaba al batallón. Sí, sí, sí. ¿No? Es muy difícil. Yo creo que igual los artistas estamos hechos de un ego muy particular. Y yo ingenuamente pensé que estas juntanzas tenían un impacto, ¿cierto? Pero hay que partir de la base que cada quien está caminando su camino, que está tratando de hacer desde una orilla, sí del arte, pero distinta. Entonces yo he desistido mucho de esas colaboraciones o de esos acercamientos. Me parece que yo hago mi tarea y la hago juicioso, es una tarea pequeña. Yo no soy un tipo ni reconocido, ni famoso, ni nada. Yo hago mi tarea, voy a los sitios, canto mis canciones y creo que con eso generamos algunas cosas potentes y por ahí voy. Le voy a dejar una tarea mientras la pausa. Sí, señora. ¿Piensa en una canción para regalarle a Colombia? Sí. ¿Sí? ¿Trajo la guitarra? Sí. Ya volvemos, es César López en Entrevistas. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Gracias por seguir con nosotros en Entrevistas con Alma de País, en esta ocasión con César López. Sí, señores, el de la escopetarra, pero también el de la no violencia, el que recorre el país y el mundo con su música sanando corazones. ¿Esta es la guitarra de su padre, César? No, esta no es, pero sí es muy importante que la menciones porque mi padre me regaló mi primera guitarra y me la puso al lado de la cama y con esa guitarra hice una vida y yo le agradeceré a él siempre. Hoy yo creo que yo sigo cantando por él y por mi hermana ahora, ¿no? Sí. Y esa historia de su padre, ¿es verdad que cuando usted estaba grabando una canción que es icónica en Colombia, Mi Generación, él se estaba despidiendo de esta vida? Sí, era octubre del año 94. Y estábamos metidos en el estudio tocando Mi Generación, listos para grabarla esa noche cuando me dan la noticia de la muerte de mi papá. Y yo afortunadamente dije, hay que seguir grabando.
Y siempre que escucho esa canción y escucho ese audio, me recuerdo allí vestido de paño porque había ido a la funeraria y tal, tocando. De ahí sale esa frase famosa que el show debe continuar, ¿no? Y ahora yo continúo por la cantidad de gente que cae, que muere y por mi causa personal. ¿Quiere que le cante una canción? Sí. Bernardo Cuero, Temístocles Machado, Bernardo Jaramillo, Álvaro Gómez Hurtado, Yamile Guerra, José Antequera, Rodrigo Lara Bonilla, de la Patria Orlando Sierra, Jaime Garzón, María del Pilar Hurtado y Diego Felipe Becerra y Dylan Cruz, marchando desarmado, Manuel Cepeda, Luis Carlos Galán, Eduardo Maña Mendoza, Diana Turbay. Si nos quedamos callados nos matan, y si hablamos también. Dijo Cristina Bautista antes de caer. Ahí podríamos seguir la lista, Sí, ¿no? sería más de un disco. Muchos discos, pero es bonito esto de traer a la memoria a personas porque le arrebatamos por un instante la victoria a quien los mató. Y la historia de esta guitarra, entonces, si no la de su padre, ¿es cuál? Es la guitarra de dar todas las cruzadas, de las batallas, de ir a los lugares, de colgarle los regalos. Esta me la regaló José Albeiro Camayo, de la Guardia Indígena del Cauca, que fue asesinado hace un año ya. Esta la pintaron los jóvenes de Soacha en una de esas manifestaciones por nuestro episodio de los falsos positivos. Y así, la guitarra se ha ido configurando de los recuerdos, pero también de los caminos, y aquí sigo con ella. Pues César, si miramos un poco hacia el futuro de Colombia, ¿qué ve? ¿Cuál es el horizonte? Yo soy un optimista, Patricia, yo soy un optimista. Yo creo que este país tiene solución. Yo creo que todas las ofrendas que ha hecho la gente, en Siloé, cuando estábamos en el paro, una mamá me dijo, me mataron a mi muchacho, pero yo pongo ese dolor si ustedes me prometen en su nombre que esto tiene solución, que hay futuro para este país. Y yo creo que sí, que hay futuro, que nosotros seguimos construyendo lo que, así como se está sucediendo la violencia en este momento, hay cantidades de personas haciendo la paz, construyéndola, soñándola, cantándola, escribiéndola. Y yo quiero ser uno de esos, quiero estar ahí. Y si un día yo no estoy, porque seguramente saldré de este plano o me sacarán de este plano, pero decirle a los jóvenes que hay que seguir en esa resistencia, que este país tiene esperanza, que vale mucho la pena y que hay que estar del lado de la vida siempre. Bueno, por ahora nos vamos a volver a ver en el concierto de conciertos porque ahí va a estar usted con Poligamia. Ahí voy a estar tocando la batería en un sueño bonito, y es que cuando en 1988 se hizo ese concierto, yo fui a verlo y dije, un día quiero tocar en el estadio. Y ahorita en julio, pues llegó ese día. Ahí voy a estar. Nos despedimos con una canción de Poligamia para finalizar. Sí. A ustedes gracias por estar con nosotros y los dejamos con la buena música de César López, que siempre alivia el alma. Hasta pronto. Es la historia de mi generación. Decime a dónde vamos. Mi ciudad ya no es la misma canción. Presiento que este cuento no acabó.